Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy les traigo una noticia que sinceramente me ha dejado con la boca abierta y creo que a ustedes también les va a generar mucha curiosidad. Estamos hablando de una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía, una verdadera estrella que brilla en la pantalla, la bellísima Demet Özdemir. Y parece que la vida a veces nos da giros inesperados, porque nuestra querida Demet podría estar preparándose para ir a juicio contra su propio médico. Sí, han escuchado bien. Ahora, antes de que se alarmen o empiecen a especular desenfrenadamente, quiero que se queden conmigo, porque vamos a desgranar esta noticia juntos. ¿Qué ha pasado para que una figura pública como Demet tome una decisión tan drástica? ¿Tiene que ver con su salud, con algún procedimiento estético, o es algo completamente diferente? La verdad es que los detalles aún están saliendo a la luz, pero la información que tenemos hasta ahora es intrigante para decirlo menos. Y por supuesto, si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Créanme, tenemos un montón de contenido interesante preparado para ustedes. Bueno, vamos directo al grano. Como les decía, la noticia gira en torno a Demet Özdemir, esa actriz que ha conquistado corazones con su talento y su carisma en series como Erkenci Kuş y Doğdu Unep Kaderindir. Su nombre siempre está en boca de todos, ya sea por sus proyectos profesionales, sus relaciones personales o su estilo. Sin embargo, esta vez, la razón por la que está en los titulares es bastante seria. Se rumorea fuertemente que Demet Özdemir está considerando o incluso ya ha iniciado acciones legales contra su médico, y la razón, según las filtraciones, es que ella siente que su médico le ha causado un mal aspecto. Imaginen la situación. Una actriz cuya imagen es tan importante para su carrera y para la conexión con su público. Una actriz que está acostumbrada a lucir radiante y que evidentemente cuida mucho su apariencia. Si ella misma está sintiendo que algo no salió bien, y que su aspecto se ha visto afectado negativamente, podemos entender que se sienta frustrada, decepcionada y sobre todo, en la necesidad de buscar una solución, incluso legal. Ahora, ¿qué podría significar mal aspecto en este contexto? Las posibilidades son muchas y sinceramente, aquí es donde entra la especulación y la intriga. Podríamos estar hablando de un procedimiento estético que no salió como esperaba. Quizás una intervención menor, un tratamiento para la piel, algo que buscaba realzar su belleza pero que por alguna razón, tuvo un resultado indeseado. Las cirugías estéticas, los rellenos, el botox, son cosas que muchas figuras públicas utilizan para mantener su imagen o para corregir alguna imperfección. Sin embargo, como en cualquier procedimiento médico, siempre existe un riesgo, y no siempre los resultados son los que uno espera. Si este fuera el caso, la preocupación de Demet sería completamente comprensible. Para alguien que trabaja en la industria del entretenimiento, donde la imagen lo es todo, un resultado insatisfactorio puede tener consecuencias significativas. No solo a nivel profesional, sino también a nivel personal, afectando su autoestima y su bienestar. Es posible que haya acudido a un especialista con la confianza de que estaría en buenas manos, y que al ver el resultado, haya sentido una traición a esa confianza. Pero no podemos descartar otras posibilidades. Quizás el mal aspecto no se deba a un procedimiento estético directamente. Podría ser una reacción adversa a algún medicamento, un tratamiento para alguna condición médica que haya tenido efectos secundarios visibles, o incluso un error de diagnóstico o de tratamiento en algo más general. A veces los médicos, sin querer, cometen errores que pueden tener un impacto visible en la salud y la apariencia de un paciente. Lo que sí está claro es que la decisión de ir a juicio no se toma a la ligera. Demet Özdemir, como figura pública, probablemente ha sopesado mucho esta opción. Un juicio puede ser un proceso largo, estresante y costoso, y generalmente se recurre a él cuando no hay otra salida. Esto sugiere que las conversaciones o intentos de resolución con el médico no han sido satisfactorios, o que el daño, desde su perspectiva, es lo suficientemente grave como para justificar este paso. Los medios turcos han estado publicando diversas informaciones, y como suele pasar en estos casos, a veces la información es fragmentada o sujeta a interpretaciones. Sin embargo, el hecho de que se hable de una demanda, de que el tema esté en la esfera pública, nos indica que hay algo detrás de las sombras. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿quién es este médico? ¿Dónde ocurrió? ¿Y cuál fue exactamente el procedimiento o
¿Tratamiento en cuestión? Es importante recordar que hasta que no haya una confirmación oficial o más detalles confirmados, todo esto se mantiene en el terreno de los rumores y las especulaciones. Sin embargo, la magnitud de la noticia hace que sea imposible ignorarla. Demet Özdemir es una figura con una gran influencia, y si ella considera que ha sido maltratada por un profesional de la salud, es un asunto que merece ser investigado y discutido. Pensemos por un momento en la vulnerabilidad que puede sentir una persona cuando su cuerpo no responde como esperaba, especialmente cuando ha confiado en un experto. La presión de mantener una imagen pública es inmensa. Imaginen estar en el ojo del huracán, y que además de lidiar con eso, tengan que lidiar con una preocupación sobre su propia apariencia que no está bajo su control. Es una situación de mucho estrés, sin duda. Este caso, si se confirma y llega a juicio, podría sentar un precedente importante o, al menos, generar una conversación pública sobre la responsabilidad de los profesionales de la salud, especialmente en lo que respecta a la estética y los procedimientos que afectan la imagen de una persona. También nos recuerda que, independientemente de la fama o el estatus, todos somos susceptibles a cometer errores, y que la justicia está ahí para proteger a quienes han sido perjudicados. Por otro lado, también es crucial mantener un equilibrio y no juzgar precipitadamente. Los médicos son seres humanos y, como tales, pueden cometer errores. Sin embargo, también existen protocolos y responsabilidades que deben cumplirse. Un juicio es la vía legal para determinar si ha habido negligencia o mala praxis. En este momento, los fans de Demet Özdemir están divididos. Por un lado, hay una gran preocupación por su bienestar y un deseo de que se haga justicia. Por otro lado, hay quienes esperan con ansias más detalles para entender completamente la situación. La incertidumbre genera mucha conversación, y es natural que todos queramos saber qué está pasando con una de nuestras estrellas favoritas. Sería muy interesante saber qué tipo de pruebas o testimonios podría presentar Demet para respaldar su demanda. ¿Hay informes médicos? ¿Testigos? ¿Opiniones de otros expertos? Todo esto será clave si el caso llega a los tribunales. Y por supuesto, también habrá que escuchar la versión del médico. La justicia busca la verdad, y eso implica escuchar ambas partes. Este tipo de noticias, aunque puedan parecer sensacionalistas, nos invitan a reflexionar sobre temas importantes. La salud, la belleza, la confianza en los profesionales, la justicia. Son aspectos de la vida que nos afectan a todos, aunque no seamos estrellas de cine. La forma en que una figura pública maneja una situación así puede inspirar o advertir a otros. Imaginen el estrés que debe estar sintiendo Demet. No solo lidiar con el posible mal aspecto que la incomoda, sino también con el proceso legal que esto implica. Es una batalla que va más allá de lo superficial, es una lucha por sentirse bien consigo misma y por asegurarse de que los profesionales a los que confía su salud y su imagen actúen con la debida diligencia y profesionalismo. ¿Será un caso de un simple malentendido, o estamos ante algo más grave? Solo el tiempo y el curso de la justicia nos lo dirán. Por ahora, solo podemos esperar y observar. Lo que sí está claro es que Demet Özdemir no se queda de brazos cruzados ante lo que ella considera un problema. Tiene la fuerza y la determinación para buscar una solución, incluso si eso significa enfrentar a su propio médico en un tribunal. Y eso en sí mismo es un acto de valentía. Esperemos que, sea cual sea el resultado, Demet pueda resolver esta situación de la mejor manera posible y recuperar la tranquilidad y la confianza en sí misma. Porque al final del día, eso es lo más importante. Y bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este intrigante resumen de la noticia que está sacudiendo el mundo del espectáculo turco. Como ven, la vida de las celebridades no siempre es color de rosa, y a veces se enfrentan situaciones muy complejas y personales que salen a la luz. La posibilidad de que Demet Özdemir vaya a juicio contra su médico por un supuesto mal aspecto es, sin duda, un tema que da para mucho pensar y que seguramente seguirá generando titulares. Hemos explorado las posibles razones detrás de esta decisión, las implicaciones que podría tener y la importancia de la confianza en los profesionales de la salud. Si bien aún hay mucho que desconocemos, la noticia nos deja una sensación de intriga y la esperanza de que Demet pueda encontrar una resolución satisfactoria a esta difícil situación. Les agradezco enormemente por haber llegado hasta aquí y por acompañarme en esta noticia tan interesante. Su interés es lo que hace que este canal siga creciendo y que podamos traerles siempre contenido fresco y relevante.
Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Qué opinan de que Emmet tome esta medida? ¿Creen que es un caso de mala praxis médica o hay algo más? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido informativo o les ha mantenido al borde del asiento, no olviden darle un buen me gusta. Su apoyo es fundamental. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que todos estemos al tanto de esta noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. No querrán perderse lo que viene. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y más historias fascinantes. Cuídense mucho y hasta la próxima.